Hechos capítulo 8, por favor. Hechos capítulo 8. Vamos a continuar con nuestro estudio de los Hechos, el libro de los Hechos. Llevamos aproximadamente, no sé, creo que 5 meses en el libro de los Hechos y apenas llegamos al capítulo 8. Y en Génesis los jueves ya vamos en el capítulo, ¿qué? 18. Capítulo 18. Los jueves estamos estudiando Génesis. De hecho, empezamos una nueva serie los jueves que se llama de Génesis Apocalipsis. Estoy cubriendo aproximadamente 2 a 3 capítulos los jueves, diferente el estudio, como les he dicho, los jueves, pero los invitamos. Los que nos están visitando, bienvenidos, Dios me los bendiga. Ojalá llegaron por medio de Facebook. Pusimos el video esta semana y tuvimos, gracias a Dios, buenas respuestas. Mucha gente dijo que iba a venir y, bueno, pues... Ya saben cómo somos nosotros los hispanos, ¿no? Para los que nos visitan, como se dijo en Facebook, aquí a nosotros nos encanta enseñar la palabra de Dios, capítulo por capítulo, verso sobre verso, del principio al fin. Porque solo así podemos decir que les hemos dado todo el consejo de Dios. Amén. Nos encanta la palabra de Dios. Pastor David hoy en el servicio en inglés dijo algo increíble que me habló a mí poderosamente. Dice... No queremos crear relaciones establecidas en emoción, queremos establecer relaciones que están fundadas en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque la emoción, mi corazón, ¿qué dice la palabra de Dios? Que el corazón es mentiroso sobre todas cosas, ¿right? Y si mi corazón, hay veces mucha gente en la iglesia tristemente tiene una relación emocional, porque siento esto, que sentí que mi corazón estaba latiendo, que sentí algo calientito aquí, pero vienen los primeros ataques del enemigo y ¿qué pasa? Se alejan, se van tristemente, si no estamos bien agarrados, arraigados de la palabra de Dios. Eso es lo que queremos y ese es nuestro deseo aquí, que tú crezcas en el conocer la palabra. Es más, dejamos que Dios nos abre a través de su palabra. Básicamente, solo para que tengamos el contexto de dónde nos encontramos, ¿qué vimos la semana pasada? Nos fuimos introducido a un personaje, a Saulo. ¿Recuerdan? Saulo eventualmente llega a ser el apóstol Pablo. Pero vimos al principio del capítulo 8, la semana pasada, Saulo, que él estaba asolando la iglesia. ¿Recuerdan? La palabra asolar, vimos la definición de la palabra asolar, que básicamente es algo horrible, ¿no? Lo que él estaba haciendo a los cristianos, a hombres y a mujeres, básicamente arrastraba, dice la palabra de Dios, o lo que significa la palabra asolar, y los echaba en cárcel. ¿Cómo empezó esta persecución contra la iglesia en la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia que vimos hace 2 semanas? Y mataron a Esteban. Dice la palabra de Dios que ahí estaba un joven llamado Saulo, a cual pusieron toda la ropa a los pies de él, y luego vino una persecución en contra de la iglesia, y la iglesia se dispersó por toda Judea, si ustedes recuerdan, con la excepción de los apóstoles. Ellos no fueron perseguidos, no huyeron, y yo me puse a pensar en eso. Yo dije, wow, ¿por qué no huyeron los apóstoles? Right? Porque es que dice que la iglesia se dispersó, salió por todo Judea, pero los apóstoles no. Obviamente el texto no nos dice eso, no vamos a asumir, o podemos asumir, pero no vamos a decir qué es lo que dice la Biblia, porque no lo dice. Pero algo que yo nomás me puse a pensar, ¿será que les tenían temor? Porque si ustedes recuerdan, básicamente Pedro le traían a la gente para que él los sane o para que Dios lo use a él. No sé, pero algo que me puse a pensar. Okay. Vimos que a causa de esta persecución, que la palabra de Dios dice que por todos los lados que iban predicando el evangelio. Wow, gloria a Dios, amén, porque lo que el enemigo quiere destruir, Dios lo va a usar para su bien. Vino esta persecución, salieron por toda Judea y salieron llevando el evangelio. Ok, con eso, hoy vamos a ver específicamente sobre otro creyente que se llama Felipe. ¿Quién es Felipe? ¿Alguien recuerda? Felipe era uno de los 7, right? Felipe servía mesas. Sabemos que está lleno del Espíritu, sabemos que está lleno de fe y que tiene buen testimonio. ¿Por qué? Porque esos son los hombres que escogieron para servir mesas, ¿correcto? Vamos a hablar también de un brujo hoy que se llama Simón. En nuestra historia de hoy encontramos un brujo que básicamente había engañado a todo Samaria. Y llega Felipe a Samaria y vamos a ver lo que va a pasar ahí. Iglesia, ¿por qué no me acompañan
a orar y vamos a ver qué es lo que Dios tiene hoy para nosotros. Amén. Padre, venimos a tu presencia. Señor, venimos a ser alimentados, venimos a crecer por medio de tu palabra, venimos a escuchar tu voz. Padre, tu rebaño no me viene a escuchar a mí, Padre, porque si me vienen a escuchar a mí, Señor, no van a salir de aquí alimentados. Pero si tú les hablas, porque tú nos conoces y conoces los corazones, van a salir de aquí diciendo, Dios me habló hoy. Y ese es mi deseo, Señor, ese es mi deseo. Padre, yo deseo que tú tomes el púlpito, que tú tomes este lugar, porque yo quiero que tu pueblo sea edificado, yo quiero que tu pueblo sea ministrado, yo quiero que el que esté adolorido sea ministrado, yo quiero, Padre, que el que se encuentre en ese lugar donde necesita una exhortación, una palabra de ti, que tú le hables, Padre, y solo tú lo puedes hacer. Como iglesia, como congregación, te rogamos que tú estés aquí presente. Tú estés aquí presente y sabemos que aquí estás porque tu palabra lo dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo ahí estoy en medio. Sabemos que aquí estás. Ahora solo deseamos que tú tomes control de este tiempo. Bendecimos tu nombre, Padre. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice amén. Amén. Empezando en el verso 4 de Hechos capítulo 8, leemos esto, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba ¿qué? Cristo. Subrayan esa palabra, subrayan les predicaba a Cristo, por favor, en sus Biblias. O si estás tomando notas, escribe, les predicaba a Cristo. Verso 5 una vez más. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y ¿qué? Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había que en esa ciudad gran gozo. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí en Samaria? Vemos un avivamiento. Hay un gran gozo en Samaria, la gente está regocijando, viene Felipe, los endemoniados están siendo sanados, los paralíticos están siendo sanados, todos los que traen a él está sanando, ¿sí? Y le está predicando, ¿qué les está predicando? Muy importante esto, guys. ¿Okay? Mi primer punto. Les está predicando a Cristo. Si estás tomando notas, escribe esto. Les está predicando a Cristo. No vino con un mensaje de prosperidad. No vino con que Dios tiene un destino para tu vida. Que si tú solo estás cegando y estás tirando mucho dinero y en Dios te va a bendecir y vas a ser súper rico. Ese no es el mensaje del evangelio, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ese no es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es Cristo Jesús crucificado para el perdón de nuestros pecados. Amén. Porque tenemos un gran problema, ¿sí? Somos pecadores. Somos pecadores. Y Felipe sabe que Samaria tiene un gran problema. Samaria tiene un problema de que necesitan a Cristo Jesús. Porque, ¿cuántos de ustedes saben que solo Cristo nos puede sanar? Es lo que dice la palabra de Dios. Que solo Él nos puede sanar. De esa gran llaga, de esa gran enfermedad que tenemos que se llama pecado. Y ven, y a mí me da rabia, guys, porque la iglesia se ha desviado tristemente y tanta gente ha sido herida y tanta gente ha sido trasquilada. Porque en vez de predicarles a un Cristo Jesús crucificado, les están predicando un evangelio falso. Y luego me trasquilan a las ovejas de Dios y les quitan dinero. El evangelio de Cristo Jesús no se trata de dinero, no se trata de que tú seas rico, se trata de Jesús, se trata de Jesús, se trata de Jesús, se trata de Jesús. Amén. Se trata de Jesús. ¿Cuántos de ustedes han oído de Guillermo Maldonado? Estaba yo el otro día, nomás, no sé cómo fue que vino el nombre de él a mi mentalidad. Y estaba mirando en Facebook, no en Facebook, en YouTube. De hecho, puse en la búsqueda, puse falso profeta Guillermo Maldonado. Clic, y salen un montón de videos. En uno de esos, le estaba diciendo a Oscar y a José hoy, sale un video donde
él dice y cita el Salmo 73. Y dice que David le dijo a Dios, vamos al Salmo 73, dice que David se quejó a Dios que por qué los impíos tenían riquezas. Salmo 73, vamos al Salmo 73. Y este hombre, y esto se lo está diciendo a la iglesia, y tiene grande iglesia, y es triste porque no se enseña la palabra de Dios, se toman ciertos versos y luego los usa para su uso, ¿no? Pero el Salmo 73 dice, ¿salmo de quién? Asaf. Eso no fue David. El falso profeta, yo me imagino si era un verdadero apóstol, él supiera que el Salmo 73 fue escrito por Asaf y no por David. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero dice, el David le dice a Dios, y lean el verso 3, dice, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Y dice él, y así como David se quejó con Dios que él estaba envidioso y que miró que por qué los impíos tienen los buenos carros de millones y las mansiones y tienen la feria, y por qué nosotros no. Estoy citando y lo puedes ver en YouTube, ahí está en el video. Y dice él, yo tengo la lengua de fuera predicando el evangelio y gente se está salvando y familias restauran. Así que yo le dije a Dios, ¿dónde están mis millones? Y yo me quedé con la boca abierta. Mire el verso 2 de Salmo 73. ¿Qué dice el verso 2? Dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué dice eso Asaf? Porque yo había puesto la mirada en los impíos. Porque yo había quitado mi mirada de Dios. Porque yo estaba más preocupado de lo que ellos tenían y de lo que yo no tenía. Y había quitado mi mirada de Dios. ¿Ves? Ese verso no lo citó Guillermo Maldonado. Él fue al verso 3, pero no miró el verso 2. Mira el verso 17. Hasta que entraron al santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, hablando de los impíos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Verso 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Verso 22 dice, tan torpe era yo que no entendía. Tan torpe era yo, dice, que yo no entendía. Y yo quejándome de los impíos. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo estuve siempre contigo. Dios es nuestro tesoro y nuestro galardón. Asaf dice, todo este tiempo yo estaba contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Guys, ¿qué está diciendo Asaf? Yo ya tenía lo mejor. Por poco se deslizaron mis pies. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ni millones, ni dinero, ni carros, ni mansiones. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es que Dios para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestra porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti, que perecerán. Tú destruirás todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Wow. So guys, ¿se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando del contexto? Y viene Guillermo Maldonado y toma el verso 3 fuera de su contexto. Y dice que David se quejó, y no era ni David, es Asaf. Pero wow, qué triste que no leyó el primer verso, o qué triste que no leyó el salmo entero. Felipe anda predicando a Cristo,
a Cristo. Y recuerdan que Jesús ya había ido a Samaria y había tenido ese encuentro con la mujer en el pozo. Jesús ya había plantado la semilla y Felipe, que servía mesas, ¿recuerdan? Porque solo era un servidor de mesas, fue escogido para ir y ¿qué? Cegar, right, la cosecha, ¿sí? No, gente se está salvando. Gente está oyendo el evangelio. Gente se le está diciendo, hey, tienes una necesidad. Ahora entendamos quiénes son los de Samaria, los samaritanos. Los samaritanos eran básicamente rechazados por los judíos. Eran pochos también, así como los griegos que vimos hace 2 semanas, ¿se acuerdan? Hace años, en esa parte de Judea, fue conquistada y permitieron entrar a diferentes naciones, pueblos que se intermezclaron con esos judíos de Samaria, y entonces básicamente los de Samaria eran mezclados. Por eso los judíos hebreos de Israel los rechazaban, ¿ok? No los querían para nada. Ellos creían en el verdadero Dios porque eran judíos. Y viene Felipe y les trae el evangelio, ¿verdad? Y ellos entonces empiezan a aceptar, ¿sí? Ahora, me encanta esto. Bueno, no sé si me encanta tanto, pero vamos a continuar. Aquí viene el pero, ¿ok? Había un gran gozo en la ciudad, right? La gente está siendo sanada, los poseídos están siendo liberados, los paralíticos están caminando. Hay un gran gozo. Y cuando vemos un pero en el texto, en el verso 9, vemos un pero. ¿Qué significa cuando ves un pero en la palabra de Dios? Un contraste. Cuidado, cuidado, ya, ok. Ahí viene el otro lado de la moneda, ok. Pero había un hombre llamado, ¿qué? Simón, que antes ejercía la ¿qué? La magia, donde está el mago, en aquella ciudad, y había ¿qué? Engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, a quien oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¡Wow! Tan engañados, tan cegados los tenía, que la gente creía que él básicamente tenía el gran poder de Dios. Pero ponte a pensar en esto, y esto me dice a mí, él era un buen mago, right? ¡Wow! Este güey hacía buenos trucos, como Copperfield o David Blaine, ¿verdad? Y en Las Vegas que hacen sus trucos y todo, te quedas like, wow. Este güey tenía a la gente tan convencida que creían que él tenía el gran poder de Dios, pero la Biblia nos dice que todo lo que él hacía era por magia. Verso 11, y le estaban atentos. ¿Por qué? Porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Los tenía bien cegados, right guys? Los tenía bien convencidos, y tristemente ellos creían que él era alguien grande. Ahí viene el verso 12, ahí vemos el pero. Ok, vamos a ver otra vez el otro lado de la moneda. Pero cuando creyeron ¿a quién? A Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Right? ¿Qué venía anunciando? El reino de Dios y el nombre de Jesús. ¿Ok? Se bautizaban hombres y mujeres. ¡Wow! Gloria a Dios. Aleluya. Un avivamiento, guys. ¡Wow! También creyó Simón mismo. ¿What? Ok. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Siempre estaba yendo a los cultos también. Right? Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba ¿qué? Atónito. Simón cree. De hecho, Simón se bautiza. De hecho, dice la palabra que siempre estaba con Felipe. Donde estaba Felipe, ahí está. Si había culto, ahí estaba. Right? Pero dice, pero que cuando él miraba el poder de Dios obrando a través de Felipe, él se quedaba atónito. Y yo me puse a pensar en eso. Yo dije, ¿por qué se quedaba atónito? Porque las señales y los milagros que Felipe estaba haciendo, sanando paralíticos, sacando demonios, todo eso, eso es algo que un mago, cuyas artes son falsas, no puede hacer, right? No puede hacer. Este guy está diciendo, wow, este guy sí tiene verdadera magia. Lo que él está pensando, ¿ok? No lo dice el texto, pero
yo estoy asumiendo ahí. No me vayan a citar, no, pues que el pastor dijo. No. Aquí les digo, ¿ok, guys? Yo sé que no lo dice el texto, yo también tengo que tener cuidado de no salirme de contexto. Pero se quedaba atónito, right? Con la boca abierta. Pero se bautizó, right? Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿qué recibieron? La palabra de Dios, la Biblia, right? Porque ¿qué es lo que queremos? La Biblia. Yo no necesito los libros de nadie que me digan cómo estudiar la Biblia o cómo puedo entender la Biblia. Hay denominaciones, tristemente, que escriben sus propios libros y dicen que sin los libros de ellos no puedes entender la Biblia. Wrong, porque el Espíritu Santo es mi maestro. Amén. El Espíritu Santo es mi maestro. Y la palabra de Dios dice que a Dios le encanta a los que meditan en su palabra día y noche. Dios no diría eso. Anyways, Dios no diría eso si necesito otro libro. Amén. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá ¿a quién? A Pedro y a Juan, que Dios estaba usando poderosamente antes, ¿recuerdan? Dios estaba usando poderosamente a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que ¿qué? Recibiesen el Espíritu Santo. Y esto es interesante, guys, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y esto es diferente a lo que habíamos visto antes, right? Porque anteriormente habíamos visto que cada vez que alguien hacía una confesión de fe y aceptaba a Jesús, el Espíritu Santo venía sobre ellos de repente. Aquí en Samaria no ocurrió así. ¿Por qué? No sabemos, no nos dice el texto. Unos han asumido, una vez más, esto es asumido, porque obviamente no lo dice el texto, que Dios lo hizo de esta manera para que los de Samaria y los de Jerusalén, cuando vinieron los apóstoles, para que se hagan una sola iglesia. ¿Sí me explico? Sino que ellos entiendan que el liderazgo realmente estaba en Jerusalén. Algo así. Una vez más, no sabemos por qué. Pero vienen Juan, viene Pedro y oran por ellos. ¿Sí? Gente ya se había bautizado. ¿Estaban salvos? Amén. Estaban salvos. Habían puesto su fe en Jesús. Estaban salvos. Pero por alguna razón el Espíritu Santo no había caído sobre ellos. O viene Pedro y Juan, oran por ellos, imponen sus manos y de repente el Espíritu Santo cae sobre ellos. Dios, no podemos poner a Dios en una caja y decir, bueno, Dios lo hizo así la primera vez y así tiene que ser siempre. No, porque sabemos que Dios no obra así, ¿correcto? Dios no obra así. No podemos poner a Dios en una caja, right? Entonces Dios obró diferente, amén. ¿Y quién soy yo para juzgar a Dios? Verso 18, miren esto, ¿sí? Cuando vio Simón, ¿quién es Simón? El mago convertido, amén. El mago convertido. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿les qué? Ofreció feria. Diciendo, dame también a mí este poder. ¿Qué es lo que él quería? Poder, right? Dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. En una manera, guys, yo creo que lo puedo entender. Sino él también, se me da que quería ser apóstol. ¿Sí? ¿Cuál era el problema? Quería comprar su apostolado, right? Y no puedes comprar tu apostolado. Miren lo que le dice Pedro. Oh my gosh, Pedro le da una reprendida ahorita, guys. Entonces Pedro le dice, ¿tu dinero qué? Perezca contigo. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es que recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Wow. ¿Alguna vez han oído del pecado de simonía? Alcen la mano. ¿Nadie? ¿No? Ok. El pecado de simonía es el pecado de querer comprar o vender la venta de las cosas espirituales de la iglesia. Yo he escuchado esto, guys.
que una vez un varón me dijo que él estaba en una situación muy desesperada en Santa Ana. Dicen que encontró una iglesia y fue y pidió oración. Y que le dijeron, nosotros oramos por ti, solo que te va a costar $150. ¡Wow! Yo sé que ustedes, porque están bien alimentados de la palabra de Dios, van a salir de ahí corriendo. Pero tristemente hay tanta gente que no conoce al Señor y los trasquilan y les quitan la feria y después ellos nunca regresan a la iglesia. No se vende ni se compra lo espiritual de las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No se vende ni se compra. De hecho, Pedro lo reprende. Le dice, ¿tú crees que tú puedes comprar el don de Dios? Pero esto también que me dice a mí, tengamos cuidado, porque no todo que confiesa ser cristiano es cristiano, porque Simón, dice la palabra de Dios, había creído. Simón y fue y se bautizó. Yo me bautizo, te bautizamos, y lo sumergieron en el nombre del Padre, el Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, y fue bautizado. Y 3 iba a los cultos con Felipe, porque siempre andaba con Felipe. Él hizo todos los ritos cristianos. Pero él quería poder. Él mismo dice, véndanme este poder. Yo quiero ser como ustedes. ¿Saben lo que básicamente Pedro le dice cuando le dice, tu dinero perezca contigo? Es duro lo que le dijo. El texto básicamente implica al infierno contigo y con tu dinero. ¡Wow! Al infierno contigo y tu dinero. Y luego le dice, arrepiéntete de esta maldad para que Dios te perdone. ¿Ok? So, Simón, estás mal. Tu corazón está mal. Arrepiéntete para que Dios te perdone. Miren cómo responde Simón. Verso 24. Respondiendo entonces Simón dijo, Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti, y no quiero que nada venga sobre mí. Rectifica mi corazón. Oh, no dice eso, ¿verdad? Oh, yo estoy leyendo otro texto, yo creo. Dice, respondió entonces Simón y dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de que esto que habéis dicho venga sobre mí. Yo no puedo orar para que tú te arrepientas. Y déjame explico. Obviamente yo siempre oro para que gente se arrepienta y venga a conocer a Cristo. Pero si tú cometes un pecado, yo no puedo orar por ti. Tú tienes que venir directamente al trono de Dios y decir, Señor, perdóname. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me explico? Ok. Simón, en vez de ir a su cuarto privado, vamos a decir, y hablar con papá, porque ¿cuántos saben que papá es bueno? Amén. ¿Y cuántos de ustedes saben que cuando eres un cristiano bebé la vas a regar? Amén. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando llevas 19 años en Cristo Jesús la vas a regar? Amén. Siempre la regamos, right? Pero cuando cuando tú tienes un bebé, ¿verdad que es bien bonito cuando los bebés empiezan a caminar? Oh, man, tomas un video y lo pones en Facebook y se lo mandas a todo el mundo. Y mira, mi güerito ya empezó a caminar y toma un pasecito nomás y ¡pum! Se cae. Right? ¿Te enojas con él? No. Lo levantas y le dices, tú puedes, y luego toma 2 pasos y vuelve a caer, right? Así es Dios con nosotros, right? So, Simón era un bebé en Cristo, pero la verdad es que no hubo verdadero arrepentimiento, hay que ser honesto. Lo podemos ver y les voy a decir por qué después. Pero si Simón hubiera venido a Dios y le dice, Señor, ¿sabes qué? Ya, yo estoy mal. Yo quiero poder. Y lo quiero por razones incorrectas. Porque ves, Padre, te voy a ser honesto. Yo aquí, mis chicharrones tronaban. Yo tenía toda esta gente convencida y los tenía bien engañados. Y luego mandaste a Felipe. Y ahora Felipe es el que todos sus chicharrones de Felipe truenan porque lo estás usando poderosamente. Y te voy a ser honesto, Señor, yo quiero otra vez ese poder y esa atención. Está mal, pero sí me explico, right? Porque eso es lo que quería Simón. Simón nunca se arrepintió, tristemente. ¿Qué pasó con Simón? Bueno, no nos dice aquí el texto, pero hay textos de los padres de la iglesia primitiva que tenemos
y dicen que Simón eventualmente llegó a ser un gran enemigo de la iglesia. De hecho, Simón el Mago se cree que él es el que inició o creó lo que se llama el gnosticismo. El gnosticismo es una doctrina religiosa esotérica y herética que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y que promete a sus seguidores conseguir un conocimiento misterioso, intuitivo y secreto de las cosas divinas que conducen a la salvación. Eso no lo escribí, yo lo encontré en Google, les voy a ser honesto. ¿Sí? El pecado de simonía, como yo les decía, de aquí viene, que es queriendo comprar los dones del Espíritu Santo. Ahora con eso les voy a decir esto, y aquí vamos a cerrar. Hay veces nosotros podemos cometer el pecado de simonía, y les voy a explicar cómo. Padre, ayúdame para que lo expliquen de una manera que lo entiendan. Hay lugares donde te enseñan, tristemente, que dicen, ven y siembra tu dinero y vas a tener una gran cosecha. Right? Tú quieres ser millonario, tú quieres ser rico, porque según vas a ser de más beneficio al reino de Dios. Una vez más, como les dije, el evangelio no se trata de dinero. ¿Cuántos dicen amén? Se trata de Cristo Jesús, Cristo crucificado, se trata de personas que necesitan un Salvador. Si tú miras la palabra de Dios, ¿cuántos de los siervos de Dios sufrieron? Yo creo que todos, right? Que nos reunimos también los jueves a las 7, estamos estudiando el libro de Génesis, y por favor, si van a ir al campamento, necesito saber cuántos van a ir. Con la hermana Alma, inscríbanse antes de que se vayan hoy, por favor. Amén.